Muy pero muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Mi nombre es Cristian Castrillón y les doy oficialmente la bienvenida a otro video acá en WC Turismo. Si llegaste a este video, probablemente sea porque estás próximo a viajar en avión o porque simplemente la idea de volar te aterra y pensás, Dios mío, ¿cómo voy a hacer el día que me quiera ir de vacaciones? Bueno, antes de seguir, quiero comentarte que yo soy de los tuyos, le tengo un pánico importante a volar, pero sin embargo, con el paso de los años, con la práctica, tuve la suerte de viajar bastante en los últimos años, pude superarlo de a poco. Sin embargo, lo que más me ayudó a controlar este miedo, esta ansiedad que me generan las alturas, fue la información. Muchas veces comenté entre familiares, amigos, seres queridos y demás esta fobia que le tenía a volar, y la respuesta que recibí del otro lado fue: no, ¿cómo vas a tener miedo si el avión es el medio de transporte más seguro? Bueno, antes que tomarme un ansiolítico y dormir en el asiento del avión cual morsa desmayada, preferí ir a internet y buscar datos que respaldaran eso que me decían mis seres queridos, mis familiares, la gente que se preocupaba por mí, para ver si realmente el avión es el medio de transporte más seguro. ¿Es realmente así? Bueno, si me rijo solamente por lo que puedo ver o por lo que yo puedo pensar, tendría que decir que no, porque viajar en avión básicamente es meterse en un tubo de aluminio con asientos en su interior, subir 10 kilómetros de altura, viajar a 900 kilómetros por hora sin tener en cuenta que lo único que me separa a esa altura del exterior es una fina capa de metal y que afuera hace 40 grados bajo cero y el oxígeno es tan delgado que es imposible respirarlo. Entonces, si lo pienso de esa manera, digo, no viajo nunca más en avión, nunca más en mi vida despego los pies de la tierra. Uno de los principales motivos por los que le tenemos tanto miedo al avión es porque nos falta información sobre su funcionamiento. Es decir, muchos de nosotros conocemos, sabemos lo que es viajar en auto, de hecho millones de personas los manejan, pero ¿cuántos realmente sabemos cómo funciona un avión? El miedo al avión está sostenido simplemente en mitos y en desinformación. Además, nuestra percepción está completamente distorsionada, nuestra percepción de la realidad está completamente... Además, nuestra percepción de la realidad... Pero la puta... Podemos decir que el miedo a los aviones está fundamentado, basado en desconocimiento, en mitos y en desinformación. Además, de la percepción que tenemos de la realidad está completamente distorsionada por el impacto mediático que genera la noticia de cuando se cae un avión. Eso hace que la noticia se nos fije en la memoria y que parezca que los aviones se caen muy seguido. Sin embargo, no hay nada más alejado de la realidad que esto. De hecho, según estadísticas de la Asociación Internacional del Transporte Aéreo, IATA, por sus siglas en inglés, se produce solamente un accidente grave de avión que implique la pérdida del casco, la pérdida del fuselaje, por cada 5.400.000 vuelos. Los accidentes fatales de avión en 2018 fueron 11 y dejaron un saldo de 523 muertos. Cabe recordar que ese año se produjo el accidente de Ethiopian Airlines, que protagonizó con un Boeing 737 MAX, que dejó el saldo de 157 muertos. Así que ahí, digamos, se produjo un accidente muy grave que sumó muchísimos fallecidos a la estadística anual. Pero en 2017 los accidentes fatales fueron 8 y el total de víctimas fue de 234. Es decir, entre 2017 y 2018 murieron 757 personas en vuelos. En 2019 también se produjeron 8 accidentes fatales en avión y las muertes fueron 257 en todo el año. Por eso, para contrastar con la cantidad de muertes que se producen, por ejemplo, en auto o en las rutas, en las carreteras, hay que tomar la estadística que publica la Organización Mundial de la Salud, que dice que todos los años 3.500... Esto lo podemos contrastar con las estadísticas que publica la organización... ¡Dios! No puedo decir Organización Mundial de la Salud. Bueno, esto lo podemos contrastar con las estadísticas que publica la Organización Mundial de la Salud, que dice que 3.500 personas por día pierden la vida en el mundo en rutas, carreteras, en las calles, es decir, manejando un auto, siendo atropelladas, manejando motos. 3.500 personas por día. Si bien es verdad que se manejan muchos más autos, hay muchos más viajes en auto que viajes en avión, en total, si multiplicamos el número de muertes por día por los 365 que tiene el año, el total de muertes sería de 1.255.000, más o menos, es decir, muchísimo más que las 257 que se produjeron en 2019 o las 757 que se produjeron entre 2017 y 2018, es decir, en 2 años completos. De hecho, piensen cuántas personas mueren por día actualmente por COVID-19. En Estados Unidos aumentan las colas del hambre como estas en Texas y los datos se disparan. Más de 12.500 muertos en las últimas 24 horas y casi 720.000 nuevos casos. Sin ir más lejos, el pasado 9 de enero murieron más de 15.000 personas. Y al COVID es más probable que te lo agarres en un supermercado o en una reunión de
amigos y no a bordo de un avión, porque los aviones tienen filtros EPA, que son unos filtros muy sofisticados que filtran muy bien el aire y que lo hacen incluso más limpio que el que respiramos en las grandes ciudades. Con este dato quizá te saque el miedo a volar, pero termines en una hipocondría de la que no salgas ni con 15 años de terapia. ¿Querés más información para calmar esa ansiedad galopante? Escucha esto. En 2018 hubo 46.100.000 vuelos en todo el año y un total de 4.300 millones de personas viajaron de manera completamente segura y llegaron a su hogar. 4.300... Ay, Dios. Soy un imbécil. Y en total transportaron a 4.300 millones de personas. Esto quiere decir que esa cifra, esa enorme cantidad de personas, llegaron a sus casas, a sus destinos, sin ningún problema. 4.300 millones de personas son 3 veces la población de China, que viajó completamente segura en un avión. Y si no te conformás, acá va otra. Según IATA, un pasajero para participar, para estar en un vuelo que tenga un accidente con al menos un muerto, tendría que viajar todos los días de su vida durante 241 años. Y si tenemos en cuenta que el promedio de vida de una persona que vive en un país con buenas condiciones de vida, con acceso a la salud y con buena infraestructura de salud, y hay que aclarar esto porque hay muchísimas personas que viven en el mundo y que la pasan muy mal por este mundo y este sistema tan injusto y desigual. Si la edad promedio es de 72 años, entonces tenemos que decir que más o menos una persona tendría que viajar 3 vidas y media todos los días de esas 3 vidas y media para participar o para estar en un accidente que tenga por lo menos un muerto. Como poder te puede pasar. De hecho, a principios de enero desapareció un avión con 62 pasajeros sobre el mar de Java, un Boeing 737-500 de la empresa de la aerolínea Sriwijaya Air. ¿Me dije bien? Lo último que se pudo saber de ese avión es que perdió 3.000 metros de altura en apenas un minuto. Una locura, una verdadera locura. A mí me llega a pasar eso y creo que me muero de un infarto antes de que el avión se estrelle. Sin embargo, por lo menos estas estadísticas que te venía comentando nos demuestran que no es tan frecuente la caída de un avión como nosotros solemos creer. Para reforzar esta idea de la seguridad de viajar en avión, comparémosla con la seguridad de viajar en otros medios de transporte. Y para hacer eso, por ejemplo, nos podemos valer de las estadísticas de la Aviation Safety Network, que se creó en 1945 y que en todas las estadísticas que recogió durante todos estos años, se puede establecer que se produce un accidente grave por cada 2.400.000 vuelos. Y por ejemplo, hay una posibilidad de morir en un accidente de auto por cada 356.347 desplazamientos en automóvil. Además, hay un indicador muy importante para estas cuestiones de seguridad en los medios de transporte que establece que hay una determinada cantidad de muertos por 1.000 millones de kilómetros recorridos. Por ejemplo, por cada 1.000 millones de kilómetros recorridos en moto, hay 109 personas que mueren. Por cada 1.000 millones de kilómetros recorridos en auto, son 3,1. A pie son 50 personas. Y en avión, ese número baja a 0,05 personas muertas por cada 1.000 millones de kilómetros recorridos. También habrá quienes digan con cierta lógica que si uno participa o forma parte de un accidente en auto, tiene muchas más posibilidades de sobrevivir que si participa de un accidente en avión. En parte es cierto, es verdad, pero también los expertos dicen que la gran mayoría de los accidentes o de los incidentes en un avión se producen en la salida de pista durante el despegue y durante el aterrizaje y no mientras el avión está en el aire. Y además este tipo de incidentes que se consideran incidentes menores, que son la mayoría, tienen una tasa de supervivencia del 92%. Es decir, que en las estadísticas ha muerto el 8%, apenas el 8% en estos incidentes. Está claro que igualmente, quiero aclarar, ese 8% son personas, es decir, no es solo un número, son personas que se murieron, simplemente estoy tratando de remarcar que la mayoría de los accidentes en avión, que son pocos por suerte, se producen durante el despegue y el aterrizaje y son considerados accidentes menores en los que no mueren muchas personas. Todos estos importantes números, estas estadísticas tan lindas, no surgieron de la mismísima nada, sino que son fruto de un incesante trabajo en seguridad operacional, en mantenimiento de aeronaves, en desarrollo de tecnología para aumentar la seguridad de los vuelos. Por ejemplo, además, también, ¿algún conector más querés usar? Por ejemplo, además, también,
Por ejemplo, el trabajo que realizan los pilotos es fundamental porque no solamente tienen que estudiar muchísimos años para sacar su licencia, sino que cuando la sacan no alcanza con esto. Para viajar, para ser piloto de una aerolínea comercial, tienen que tener 1500 horas de vuelo acumuladas, es decir, no son unos improvisados que se suben a manejar un avión, cosa que sí sucede, por ejemplo, cuando vemos un montón de irresponsables al volante manejando un auto. Además, estos pilotos tienen entrenamientos de actualización cada 6 meses en simuladores de vuelo. Siempre hay 2 pilotos en cada vuelo para que estén controlando y tratando de suplantar al otro en caso de que le pase algo. Y hay tal nivel de control sobre los pilotos que, por ejemplo, la tripulación de un avión no puede comer la misma comida que los pasajeros. Es decir, la comida de la tripulación se prepara aparte y los 2 pilotos no pueden comer la misma comida entre sí. Es decir, uno tiene que comer un plato diferente y otro una preparación distinta o otra preparación, para evitar, por ejemplo, que los 2 sufran una intoxicación alimentaria. Así que el nivel de control, imagínense, es importante. Algo que yo siempre me pregunto, por ejemplo, en vuelos transoceánicos, es decir, los que cruzan de América a África, de América a Europa, cuando estás volando en el medio del océano y te preguntás qué pasa ahora si el avión se cae al agua. Bueno, las estadísticas indican que hay un 50% más de probabilidades de sobrevivir a una caída en el agua que a una caída en tierra. Un ejemplo de aterrizaje forzoso sobre el agua con éxito se produjo en enero de 2009 en el famoso vuelo 1549 de US Airways, en el que el piloto Chelsea Sullenberger logró aterrizar el avión después de que 2 gansos se estrellaran contra las turbinas. Y cuando digo gansos no me refiero a 2 boludos que andaban dando vueltas por ahí, sino 2 gansos literal. 2 aves se estrellaron contra las turbinas y obligaron al avión, apenas poquitos minutos después de despegar, a tener que aterrizar sobre el agua. El piloto logró hacerlo con éxito y salvó la vida de los 157 pasajeros y también la vida de de miles de personas que hubieran sufrido, hubieran perdido la vida si ese avión se estrellaba sobre la ciudad. Imaginen el desastre que se hubiera producido. En cuanto a las cuestiones técnicas, un Boeing 747 tiene 4 motores y es perfectamente capaz de aterrizar con solo uno funcionando. Es decir, se puede perder 3 motores y con un motor funcionando puede aterrizar. Otros modelos como el Airbus A330, el Boeing 777, el 787 tienen 2 motores y también pueden volar tranquilamente con un solo motor. Además, la mayoría de los aviones pueden volar una distancia pueden planear, si perdieran, en el extraño caso de que perdieran absolutamente todos los motores, pueden planear durante 125 kilómetros. ¿Qué pasa con las turbulencias? Que no son más que masas de aire frío y aire cálido que suben y bajan y que hacen que el avión en el aire haga este movimiento. Bueno, no pasa absolutamente nada porque los aviones, la tecnología con la que están hechos los aviones, los hacen perfectamente capaces de soportar hasta la peor turbulencia elevada en muchísima intensidad. Es decir, incluso se hacen pruebas sobre las alas poniéndoles mucho peso para ver hasta qué punto se pueden doblar sin romperse. Por eso, cuando mires por la ventanilla durante una turbulencia y veas que las alas se doblan para arriba o para abajo, no tengas miedo porque realmente le ponen muchísimo peso, mucho más del que puede ejercer la peor turbulencia, y el avión no sufre ninguna falla ni rotura. Así que si un avión es capaz de soportar el impacto de un rayo, las turbulencias más severas, volar con un cuarto de los motores que tiene o directamente planear durante cientos de kilómetros sin ningún motor, esto sumado a la estricta preparación de los pilotos y a las increíbles estadísticas de seguridad que consiguió la aviación, seguramente a partir de estos datos, de saber todo esto, vas a poder relajarte un poquito más en tu próximo vuelo. Si te sirve el video, si querés podés descargarlo, tenerlo en tu celular y lo podés mirar ahí para no sufrir tanto cuando tengas que subirte a un avión y puedas disfrutar un poco más de eso tan lindo que es poder ver el mundo desde arriba, desde las alturas. Gracias por llegar hasta acá, gracias por acompañarme. Si te gustó el video, metele un pulgarcito para arriba, que a mí me sirve muchísimo. Si te querés suscribir, a mí me sirve muchísimo más. También, si querés, me podés seguir en mi cuenta de Instagram, @WCTurismo. Subo información sobre los viajes y turismo de Argentina y del mundo durante todos los días de la semana. Así que si querés formar parte de ahí de esa cuenta, me podés buscar, repito, WCTurismo. Y también, si tenés ganas, como dije antes, suscríbete acá en YouTube, que todas las semanas por lo menos un videito estoy metiendo. Así que muchas gracias por acompañarme y nos vemos la próxima.